Aquí está la traducción completa y fiel al español, sin omitir ni acortar ninguna palabra. Ellos creen que la vida puede sorprenderte a cualquier edad. Yo creo que siempre creí que llegaría un día en el que lo tendría todo resuelto, una rutina tranquila y sencilla, desprovista de las preocupaciones y exigencias de la juventud. Pero quizás la vida no es así. Quizás hay momentos que nos sacuden. Estos momentos pueden llevarnos a cuestionar nuestra comprensión de ciertos conceptos. Mi nombre es Eilene y tengo 63 años. Después de una carrera como directora de escuela y de tener 2 hijos sobresalientes, asumí que entendía quién era. Mi esposo se fue hace 5 años. Desde entonces he establecido una vida de rutinas tranquilas, caminatas matutinas, jardinería y mantenerme al día con la familia. Pensé que había dejado atrás la emoción y la espontaneidad en mi juventud. Pero algo cambió recientemente de maneras que no logro comprender del todo. Comenzó tan suavemente que apenas lo noté. Una mirada prolongada, un momento de quietud, una conexión que parecía inofensiva hasta que no lo fue. Mi hijo Adam tiene un amigo llamado Caleb que ha sido cercano a nuestra familia durante muchos años. Era como un hijo para mí, alguien en quien siempre había confiado y a quien respetaba. Pero algo cambió en el lapso de un solo día. Hubo una quietud entre nosotros que se sentía extraña, como algo no dicho que ninguno de los dos sabía cómo enfrentar. Mirando hacia atrás, es difícil comprender cómo una vida entera de estabilidad y seguridad en uno mismo pudo de repente sentirse tan frágil y vulnerable a la duda, dejándome preguntarme qué ocurrió ese día y por qué todavía lo estoy contemplando. Esta es mi historia. Pero mi vida no es excepcional, sin embargo es placentera. Me gusta de esa manera. Después de más de 30 años como administradora escolar, decidí retirarme con la intención de finalmente tener algo de tiempo tranquilo. Mi esposo Neil falleció hace 5 años. Él era un hombre sólido y compasivo, y a pesar de nuestras diferencias nos amábamos profundamente. Perderlo fue difícil, pero encontré fuerza en las rutinas cotidianas y en los lazos estrechos con nuestros hijos, particularmente con mi hijo Adam. Adam y yo nos hemos acercado más después de la muerte de Neil. Adam, de 35 años, es confiable. Neil y yo siempre estuvimos orgullosos de la naturaleza responsable de Adam. A pesar de vivir solo, él visita con frecuencia y consistentemente mantiene un sentido de pertenencia. Adam trae calidez y diversión al hogar tranquilo con sus historias y bromas. Caleb, uno de los amigos más cercanos de Adam, lo acompaña regularmente. Se conocieron en la universidad y desde entonces Caleb ha sido una parte habitual de nuestras vidas. A los 37 años ha construido una carrera exitosa en ingeniería y su estabilidad y dedicación me recuerdan tanto a las de Neil. Caleb es reflexivo y respetuoso, con una naturaleza quieta y contemplativa que hace que la gente se sienta cómoda a su alrededor. Siempre me he sentido muy afortunada de ver a Adam y Caleb permanecer cercanos a lo largo de los años. La presencia de Caleb trae una energía diferente a la casa, una calma constante que aprecio. Después de terminar algo de jardinería, decidí recompensarme con una taza de té y un día relajante en casa. Adam estaba fuera de la ciudad por una reunión y la casa estaba en silencio. Justo cuando estaba lista para dejarme caer en mi silla, oí un golpe en la puerta. Para mi asombro, era Caleb. «Hola, señora Caldwell», dijo con su habitual sonrisa agradable. Adam me informó que estaría fuera de la ciudad, pero quería dejarle algunos libros que le había prestado. Le dije: «Caleb, es genial verte, genuinamente encantada por la visita inesperada. Entra. Si no tienes prisa, siéntete libre de quedarte a tomar el té». Él se detuvo y luego asintió. «Me encantaría. Ha pasado un tiempo». Nos acomodamos en la sala de estar una vez que tuve la oportunidad de relajarme, y durante los primeros minutos nuestra conversación fue ligera. Hablamos sobre el trabajo, la familia y la vida en general. Pero algo en la atmósfera se sentía diferente. Quizás era el silencio de la casa vacía o el tono relajado de nuestra conversación, pero comencé a sentir una inusual sensación de facilidad a su alrededor. Cuando le entregué una taza de té, nuestros dedos se rozaron. Al principio no pensé mucho en ello, pero mientras seguíamos hablando no pude evitar notar que las miradas de Caleb se demoraban en las mías otra vez, un contacto breve pero detectable que me provocó una pequeña emoción. Levanté la vista, capté su mirada y sentí una oleada de cohibición. «Gracias», respondí. Él retiró rápidamente su mano, sonriendo con vergüenza,
y hubo un momento silencioso de incomodidad mutua en el que ninguno de los dos sabía qué decir. Fue un pequeño gesto, simplemente una mano sobre la mía y un momento de incertidumbre, pero algo cambió en ese breve segundo. Sentí calor, una conciencia entre nosotros que no había anticipado, una conexión que iba más allá de la mera amistad. Lo descarté como imaginación mía, convenciéndome de que era solo un lapsus momentáneo, resultado de la quietud de la tarde. Pero mientras continuábamos conversando me encontré volviéndome más consciente de su presencia, notando las pequeñas cosas. La forma en que se inclinaba hacia adelante cuando yo hablaba, su risa suave, el calor en su mirada. Se sentía como si se hubiera trazado una línea invisible entre nosotros, algo que ninguno de los dos reconocía pero que ambos sentíamos. Para cuando Caleb se fue, me quedé con una sensación extraña, una conciencia de él que no había estado allí antes. Intenté sacudírmela, diciéndome que no era nada, pero el recuerdo persistió, dejándome con un extraño sentido de anticipación y confusión. En los días que siguieron no pude olvidar del todo aquella tarde con Caleb. A pesar de mis intentos de descartarla como una simple interacción, el recuerdo de su toque, su mirada y la intensa quietud en sus ojos permaneció conmigo. Me sentí tonta por incluso pensar en ello, por permitir que mi mente vagara hacia lugares desconocidos. Caleb era como familia para Adam, alguien a quien había visto crecer de estudiante universitario a profesional respetado. Pero no pude negar la pequeña emoción que había sentido en su presencia, la sensación de calidez y comodidad que había persistido mucho después de que él se fuera. Me encontré preguntándome si él también lo había sentido, o si era simplemente mi imaginación, un sentimiento pasajero provocado por la soledad y la nostalgia. Lo descarté, diciéndome que estaba pensando de más. Sin embargo, el sentimiento persistió como una pregunta sin respuesta en el fondo de mi mente. Una semana después Caleb pasó de nuevo, esta vez para devolver un libro que había prestado. Parecía relajado y lo invité a sentarse un rato, sintiendo la misma calidez que había sentido antes. Hablamos con facilidad, nuestra conversación fluyendo de temas ligeros a otros más personales. Él me contó sobre su carrera, sus pensamientos sobre avanzar, los desafíos que enfrentaba. Mientras hablaba sentí un sentido de orgullo, como una madre viendo a su hijo crecer hasta la adultez. Pero también había algo más. Una creciente conciencia de la forma en que me miraba, la atención en su mirada, la conexión no dicha que se sentía a la vez natural e inquietante. Nuestras conversaciones se volvieron más personales y con cada encuentro sentí crecer la tensión no dicha. Era sutil, un entendimiento silencioso que ninguno de los dos reconocía pero que ambos sentíamos. Intenté convencerme de que no era nada, simple amistad, pero en el fondo sabía que había algo más. Un sentimiento que no había esperado y que no sabía del todo cómo manejar. Durante las siguientes semanas las visitas de Caleb se volvieron más frecuentes y cada vez que él pasaba sentía una mezcla de emoción y culpa. Amaba su compañía y esperaba con ansias nuestras charlas, así como la calidez y comprensión que traía a mi vida. Pero también me estaba volviendo más inquieta. Había un miedo silencioso de que estuviera yendo demasiado lejos, permitiéndome desarrollar sentimientos que no eran apropiados para nuestra relación. Una noche, mientras nos sentábamos en la sala de estar discutiendo un viejo álbum de fotos familiares, me di cuenta de cuánto había llegado a disfrutar de su presencia. Nos reímos sobre recuerdos y compartimos historias, y por un momento sentí un sentido de compañía que no había sentido en años. Pero cuando él se inclinó para mirar una foto, su brazo rozó el mío y sentí que mi corazón se aceleraba. Era algo tan pequeño, un contacto, pero la proximidad y el calor de su toque enviaron una emoción a través de mí que no pude ignorar. Lo miré, nuestros ojos se encontraron, y por un breve segundo sentí una conexión que iba más allá de la amistad, un vínculo silencioso y no dicho que me dejó a la vez emocionada y aterrorizada. Sabía que tenía que detener esto, distanciarme antes de que las cosas fueran más lejos. Sin embargo, cada vez que intentaba convencerme de poner fin a nuestros encuentros, sentía una punzada de arrepentimiento, un anhelo por la comodidad y la calidez que él traía a mi vida. No podía negar la soledad que había sentido desde la muerte de Neil, el dolor silencioso que se había convertido en parte de mi existencia cotidiana. La presencia de Caleb llenaba ese vacío y traía un sentido de compañía y comprensión que no me había dado cuenta de que necesitaba. Y aunque sabía que mis sentimientos eran inapropiados, no podía decidirme a dejarlo ir, a cerrar la puerta a la única conexión que me hacía sentir viva. Una noche, con Adam todavía fuera de la ciudad, Caleb llegó a dejar algunas compras que había recogido para mí.
Lo invité a quedarse a cenar y pasamos la noche cocinando juntos, riendo, compartiendo historias y disfrutando de la compañía del otro. Al encontrarnos las miradas mientras avanzaba la noche, nuestra conversación se volvió más callada, más reflexiva. Caleb compartió sus luchas, su soledad y las dificultades que enfrentaba al equilibrar su carrera con su vida personal. Yo escuchaba, sintiendo un profundo sentido de empatía y comprensión, una conexión que iba más allá de las palabras. En un momento, mientras lavaba los platos, sentí la mano de Caleb sobre mi hombro. Fue un toque ligero, gentil y reconfortante, sin embargo envió un calor a través de mí que no pude ignorar. Levanté la vista, encontré su mirada, y en ese momento vi los mismos sentimientos reflejados en sus ojos. Un anhelo silencioso, una profundidad de emoción. Ese momento me dejó sin palabras. No sé, comenzó, su voz suave y casi vacilante, ¿cómo decir esto, señora Caldwell? Siento algo entre nosotros. No estoy seguro de qué es, pero no puedo ignorarlo. Mi pulso se aceleró, una mezcla de asombro y pánico creciendo dentro de mí. Quería rechazarlo, descartarlo como insignificante, pero sabía que sería una mentira. Lo miré, observando la vulnerabilidad en su expresión, la misma incertidumbre y anhelo que yo sentía. Caleb, respondí, mi voz apenas un susurro, no podemos. Esto no es algo que podamos perseguir. Él asintió, pero su mano permaneció sobre mi hombro, una reafirmación silenciosa que hablaba de su propia confusión. Nos quedamos allí en silencio, ambos lidiando con el peso de nuestras emociones y la realidad del límite que habíamos cruzado en silencio. Después de un largo momento él dio un paso atrás, su expresión llena de arrepentimiento. Lo siento, señora Caldwell. No quise hacerte sentir de esa manera. No lo hiciste, le ofrecí una pequeña sonrisa, reconociendo la complejidad de la situación. Terminamos la cena en silencio, la atmósfera tensa pero extrañamente reconfortante. Sabía que lo que había ocurrido entre nosotros era real y sin embargo imposible, y aunque dijimos poco, ambos entendimos que algunas líneas no podían cruzarse, por tentadoras que parecieran. En las semanas siguientes a nuestra conversación, Caleb continuó visitando, pero abordamos cada encuentro con una cautela y cortesía renovadas. Mantuvimos un acuerdo silencioso y un entendimiento no dicho de que mantendríamos nuestras emociones bajo control, evitando cualquier cosa que pudiera malinterpretarse. Nuestras visitas, antes llenas de risas despreocupadas y silencios cómodos, se convirtieron en intercambios cuidadosamente orquestados, cada uno de nosotros agudamente consciente del nuevo límite que habíamos trazado entre nosotros. Pero por mucho que lo intentáramos, la tensión era innegable. Una mirada, un gesto sutil, la forma en que nuestras conversaciones a veces se desviaban hacia temas más callados y reflexivos, todo se sentía más intenso. Cada visita se sentía como caminar por una línea fina entre la amistad y algo no dicho, y yo sentía como si estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo se desplazara de nuevo. Me encontré deseando la facilidad que una vez tuvimos, esa amistad sin complicaciones que ahora se sentía perdida en la creciente complejidad entre nosotros. Una noche, mientras nos sentábamos en la sala de estar discutiendo un libro que ambos habíamos leído recientemente, la mano de Caleb rozó la mía. El toque fue fugaz, un contacto apenas perceptible, pero envió una sacudida a través de mí, un recordatorio de los sentimientos que estaba tratando tan duro de ignorar. Lo miré de reojo. Nuestros ojos se encontraron de una manera que se sentía a la vez tierna y cargada de significado. Él apartó la mirada rápidamente, pero el silencio que siguió estuvo lleno de un entendimiento no dicho de que ambos estábamos luchando por mantener nuestra resolución. Por mucho que intentara recordarme que esto era solo amistad, no pude negar la atracción que sentía hacia él, un anhelo silencioso que sabía que no tenía lugar en mi vida. Pensaba a menudo en poner fin a estos encuentros, en distanciarme por completo, pero cada vez que el pensamiento cruzaba mi mente sentía una punzada de arrepentimiento. Me había apegado a estos momentos, a la calidez y la compañía que Caleb traía, y la idea de dejarlo ir me llenaba de un sentido de pérdida que no había anticipado. En un esfuerzo por crear cierta distancia, comencé a ocupar mis días con diversas actividades y planes, incluyendo unirme a un club local de jardinería. Empecé a dar largas caminatas por el vecindario para evitar que mi mente se deslizara de nuevo hacia aquellos momentos de quietud con Caleb. Sin embargo, a pesar de mis mejores esfuerzos, cada vez que él visitaba la conexión entre nosotros permanecía tan fuerte como siempre, y un sábado nos encontramos solos de nuevo,
compartiendo y discutiendo un tema que nos hacía reír a ambos. El momento era ligero, casi despreocupado, pero había una corriente subterránea de tensión que ninguno de los dos podía ignorar. La vi en la forma en que sus ojos se demoraban en mí y en la forma en que su sonrisa se suavizaba, como si él también estuviera luchando por mantener las cosas ligeras, por ignorar el vínculo que se hacía más profundo cada vez que nos encontrábamos. El acuerdo no dicho entre nosotros comenzó a sentirse frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. A medida que pasaban las semanas, sentí que ambos nos acercábamos a un punto crítico en el que necesitábamos confrontar las emociones ocultas. Había momentos en los que lo sorprendía mirándome, su expresión ilegible, como si él también se preguntara hacia dónde nos llevaba este camino, y cada vez sentía una oleada de emociones conflictivas. Una mezcla de emoción, miedo y culpa. Sabía que las emociones que estaba experimentando eran peligrosas, potencialmente capaces de llevar a consecuencias que ninguno de los dos había deseado aún. A pesar de los riesgos, no podía decidirme a ponerle fin y decir las palabras que trazarían una línea final entre nosotros. La tensión entre nosotros creció con cada día que pasaba hasta que nuestros encuentros se convirtieron en un delicado equilibrio de restricción y anhelo silencioso. Ambos nos conteníamos, conscientes del límite que ninguno estaba dispuesto a cruzar, y sin embargo incapaces de dejar ir la conexión que nos había acercado tanto. Era un sentimiento complicado y doloroso, y a menudo me encontraba despierta por la noche preguntándome cuánto tiempo podríamos mantener esta danza delicada, cuánto tiempo podríamos ignorar las emociones que hervían bajo la superficie. Pero en el fondo sabía que esto no podía durar. Ambos estábamos jugando con fuego y eventualmente uno de nosotros tendría que retroceder, tomar la difícil decisión de soltar. Y por mucho que temiera ese momento, sabía que se acercaba, una realidad que se volvía más difícil de ignorar con cada día que pasaba. Después de varias semanas de mantener este cuidadoso equilibrio, comencé a sentir el peso de la culpa con más fuerza. No podía sacudirme la sensación de que estaba traicionando algo, traicionando la confianza de Adam, traicionando mis propios valores y quizás incluso traicionando a Caleb de cierta manera al permitirme apegarme emocionalmente. Estaba indulgente en algo que no tenía lugar en nuestras vidas, algo que solo podía llevar a heridas y arrepentimiento. Cada vez que pensaba en poner fin a nuestra conexión sentía una punzada de tristeza, una renuencia a dejar ir el único vínculo que había traído calidez y significado a mis días. Pero sabía que no podía continuar así. Comencé a reflexionar sobre el origen de mis sentimientos, tratando de entender qué me había llevado a desarrollar tal apego. Quizás era la soledad que había sentido desde que Neil se fue, un dolor silencioso que se había asentado en mi vida sin que me diera cuenta. Caleb había llenado ese vacío, trayendo un sentido de compañía y comprensión que no sabía que me faltaba. Pero incluso al reconocer esto, entendí que mis sentimientos eran inapropiados y que estaba arriesgando demasiado por una conexión que no tenía futuro. Una noche, mientras estaba sola en la sala de estar, decidí que era hora de confrontar mis emociones, de entender qué era lo que realmente buscaba. Me di cuenta de que, si bien valoraba la presencia de Caleb, mi soledad era resultado de mi propia necesidad de compañía, que me había llevado por este camino. Caleb simplemente había sido quien llenó ese vacío, proporcionando un sentido de comodidad de una manera que no había esperado. Decidida a seguir adelante, resolví poner cierta distancia entre nosotros, crear un espacio que me permitiera soltar los sentimientos que había desarrollado. Fue una decisión dolorosa que me dejó sintiéndome vacía, pero sabía que era la elección correcta. No podía continuar viviendo con este sentido de culpa, esta sensación de que estaba comprometiendo mis propios valores. Necesitaba encontrar una manera de restaurar mi sentido de mí misma y sanar la soledad dentro de mí sin depender de nadie más para hacerlo. Al día siguiente planeé hablar con Caleb y explicar gentilmente que necesitábamos mantener cierta distancia para preservar los límites de nuestra amistad y respetar las vidas que ambos habíamos construido. Aunque era doloroso, sabía que esta era la única manera de encontrar la paz y la única manera de preservar la integridad de nuestra relación sin cruzar una línea que llevaría al arrepentimiento. Mientras me preparaba para la conversación, sentí una mezcla de tristeza y alivio, un sentido de cierre que me permitió mirar la situación con una mente más clara. Sabía que este era un paso necesario, una decisión que finalmente me ayudaría a seguir adelante y soltar los sentimientos que habían complicado mi vida de maneras que no había anticipado. Aunque sabía que tomaría tiempo, sentí un sentido silencioso de determinación, una creencia de que podía encontrar el camino de regreso a la paz y la estabilidad que una vez había conocido.
Nuestra conversación final se sintió agridulce, un final silencioso a algo que había traído tanto alegría como confusión a mi vida. Cuando Caleb llegó esa noche, lo invité a entrar, sintiendo el peso del momento, la sensación de que esta era nuestra despedida. Nos sentamos en la sala de estar, cada uno consciente de la tensión entre nosotros y de las emociones que se habían acumulado durante los últimos meses. Luché por encontrar las palabras para expresar todo lo que sentía sin herirlo ni complicar las cosas más. Caleb, comencé, mi voz suave pero firme, he estado pensando mucho en todo, en nuestra conexión, y creo que es mejor si creamos un poco de espacio. He valorado mucho nuestra amistad y no quiero perderla, pero tampoco quiero que las cosas se vuelvan más complicadas. Él me miró, su expresión llena de comprensión pero también de tristeza. Entiendo, señora Caldwell. Nunca quise causar ninguna tensión ni dificultar las cosas. Sentí una punzada de arrepentimiento y tristeza que no había anticipado. Tú no has hecho nada malo, Caleb. Es solo. Creo que me permití apegarme demasiado y necesito dar un paso atrás para enfocarme en encontrar ese sentido de paz dentro de mí. Él asintió suavemente. Por un breve momento hubo un silencio entre nosotros, un reconocimiento silencioso de que nuestros encuentros llegaban a su fin, marcando la conclusión de un capítulo que había sido a la vez significativo y lleno de emociones no dichas. Te extrañaré, dijo, su voz apenas más que un susurro, y yo respondí, yo también te extrañaré. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Pero esto es lo mejor. Es lo que ambos necesitamos. Compartimos una larga mirada silenciosa el uno al otro, procesando la finalización del momento y la realización de que esta era la despedida. Sentí una ola de emociones, alivio, tristeza y una quieta gratitud por la conexión que habíamos compartido, incluso si había sido breve y compleja. Cuando Caleb se levantó, me dio un abrazo gentil, un abrazo cálido y reconfortante que se sintió como una despedida a todo lo que habíamos compartido. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí un sentido de vacío, un dolor hueco que sabía que tomaría tiempo sanar. Pero también sentí una fuerza silenciosa, un sentido de paz que no había sentido en semanas, confiada de que habíamos tomado la decisión correcta, ambos dando un paso hacia la preservación de nuestras vidas, nuestros valores y nuestra integridad. En los días que siguieron me encontré reflexionando sobre nuestro vínculo, sobre los momentos que nos habían acercado y las emociones que habían amenazado con separarnos. Me di cuenta de que, aunque nuestra conexión había sido intensa, también era un recordatorio de la importancia de los límites y de la necesidad de proteger las relaciones que nos definen. Aunque extrañaba la presencia de Caleb, sabía que poner fin a las cosas había sido la elección correcta, una decisión que me permitiría seguir adelante con un sentido de claridad y propósito. Y mientras miraba hacia el futuro, sentí una determinación silenciosa de encontrar la paz dentro de mí misma, de sanar la soledad que me había llevado por este camino y de abrazar las lecciones que había aprendido a lo largo del camino.